te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y continuando con el libro de San Lucas, que está cada día más candente, ¿no? Cada día más profundizando, ¿no? Entrando ya en Jerusalén, para el objetivo principal por el cual Jesús vino, que es morir y redimir al pecado del mundo, ¿no? Y justamente en esta parte de la Biblia vamos a ver la representación de un animal que en la Biblia nos muestra realmente cómo podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quedó esparcido entre todo el mundo y Dios vino a redimir a ese pueblo. Hay tantos versículos, ¿no?, para explicar este punto, pero nosotros vamos a leer algunos cuantos nada más para entender más exactamente. De una vez tenemos que entender que el pueblo de Israel se divide en 2 pueblos. Por eso todas las divisiones que hay en la Biblia, siempre de 2, se refieren mayormente a Judá e Israel. Entonces Judá se quedó con 2 pueblos, Israel con 10 pueblos. Comúnmente, ¿cómo se le llamaba a esas 10 pueblos que se apartaron de Israel? ¿Cómo se le denominaba? Efraín. Muy bien, Efraín. Entonces hay que entender, entonces cuando la Biblia menciona Efraín fue, Efraín hizo, Efraín no quiso, se está refiriendo a las 10 tribus que se esparcieron, que en la Biblia también le llamaban Israel. ¿Saben? Cuando dice era rey de Israel, era rey de Israel, se refería a Efraín, a las 10 tribus, porque hasta el rey Salomón, las 12 tribus estuvieron juntos, hasta el rey Salomón. Después del rey Salomón, ¿quién reinó? ¿Quién se acuerda? Roboán.
Y en el tiempo de Roboam ya el reino se dividió. Judá y las 10 tribus que fueron dirigidas por Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, por eso se le llamó Efraín. Por eso podemos entender ese punto. Y David era de la tribu de Judá. Bueno, hasta ahí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? No, tiene mucho que ver para entender lo que la Biblia dice, para comprender también quiénes somos nosotros, de dónde venimos, de dónde salimos, ¿no? ¿Qué tiene que ver una historia de un pueblo judío? Porque la Biblia se trata de un pueblo judío. En este momento, este acontecimiento que está ocurriendo acá, la entrada triunfal a Jerusalén, es la historia de Polonia, la historia de Rusia, de China, de Japón. ¿La historia de qué pueblo es? Judío. ¿Qué tenemos que ver nosotros con nosotros? Somos descendientes de los incas, de los guaraníes. Nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero ¿por qué estamos aprendiendo leyendo? Significa que tiene relación con nuestra vida también. ¿Sí o no? De alguna manera, si llegó esta palabra hasta nosotros, esta historia llegó, tanto así que estamos teniendo una reunión exclusivamente para aprender esta historia, es porque tiene que ver con nosotros también. Se relaciona mucho con nuestra vida. Versículo 28, capítulo 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿A dónde se iba Jesús? Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino. Entonces cualquier conquista o nombramiento de un reinado que se va a hacer, se tiene que hacer en la capital. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha sentado jamás, desatadlo y traedlo. Una vez ya explicamos el significado de Betfagé y de Betania, ¿no? ¿Se acuerdan todavía o ya se olvidaron? ¿Qué significaba Betfagé? Bet, casa, ¿no? Fagé, casa de los higos inmaduros. Significa Bet, casa de los higos inmaduros, no se olviden, higos inmaduros. Los higos inmaduros. Y Betania, casa de pobreza. Casa de pobreza. ¿Qué representaría esto? Vamos a entender bien. Higos inmaduros. ¿Por qué higos inmaduros? Que Jesucristo vino. ¿Se acuerdan que Jesucristo vino una vez y vio una higuera? Y cuando llegó no había nada. Todavía no habían madurado, todavía no estaban listos. Entonces, ¿qué significa? El pueblo de Dios, el pueblo judío, cuando Jesús llega, ¿en qué estado ellos estaban? ¿En estado de madurez o en estado de inmadurez? Inmadurez, porque no entendían la palabra, no entendían. ¿Se acuerdan que el escritor de Hebreo le dice, ustedes ya deberían ser expertos en la palabra, no deberían estar tomando más leche, pero todavía es necesario darle leche, ya deberían comer cosas sólidas? Pero todavía ellos no entendían muchas cosas. Increíble, ¿no? El pueblo que tenía la palabra, que tenía la escritura, que había guardado la escritura, pero nunca la habían, ¿cómo se puede decir?, digerido muy bien. No le había nutrido. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Porque todas las cosas y la enseñanza de Dios, ellos la habían mezclado con doctrinas de hombre, con enseñanzas de hombre. Entonces, una persona que mezcla un alimento sólido, un alimento puro, con otras cosas que no tienen nutrientes, claro, ese alimento no le va a madurar, no le va a hacer crecer bien. Betfagé, casa de higo inmaduro, ¿a quién estaría representando? Judá. Y el otro, Betania, casa de pobreza. Pobreza en la Biblia, ¿qué significa? Sin palabra, sin guía de Dios. Efraín, las 10 tribus, después de que fueron esparcidas por causa de su pecado, por causa de haber corrompido sus vidas, ¿cómo quedaron ellos? ¿Con o sin palabra? Sin palabra. Viviendo de acuerdo a las costumbres del mundo, de acuerdo a las tradiciones del mundo. ¿A quién estarían siendo estas personas? Pues todas las personas que actualmente vemos, que no tienen la palabra, no conocen la palabra, conocen una palabra más o menos introducida, así un cristianismo totalmente cambiado, totalmente mezclado, se llama pobreza. Por eso estas 2 casas, en estos 2 lugares Jesús precisamente está pasando. Acá dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos a un monte que se llama de los Olivos. Dice que en ese monte era donde se extraían
ese olivo del cual se hacía el aceite para ungir al rey, al que va a ser rey de Israel. Entonces, ese monte, yo he visto, estaban viendo en fotos, ¿no? Es un monte que desde ese lugar se puede contemplar el centro y la ciudad de Jerusalén y el templo. Desde el Monte de los Olivos, o puede ver ahí. Ahora no se ve más el templo, ahora se ve la mezquita árabe, ¿no? Pero me imagino que antes se vería desde ahí el templo de Jerusalén. Jesús estaría mirando desde ahí. Bueno, desde ahí él se prepara para descender hacia Jerusalén. Como se sube en un monte y va a descender rumbo a Jerusalén. Pero antes envía 2 testigos. Y quiero ver una parte en la Biblia, porque vamos a ver mucho en la Biblia para entender bien este punto. ¿Qué significa estos 2 testigos? En Zacarías, capítulo 4. Zacarías, capítulo 4, versículo 11. Zacarías, capítulo 4, versículo 11. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. El profeta Zacarías, después de que Dios le estaba mostrando una visión sobre los olivos, sobre 2 olivos, y le explica, ¿qué significa esto? ¿Qué representan esos 2 olivos que están vertiendo su aceite? ¿Qué él responde? No sé. Imagínense nosotros. Él es un profeta, él es un siervo de Dios que tiene muchas revelaciones de Dios, pero algunas cosas también no logra captar fácilmente. Por eso, imagínense, la gente piensa que cualquier cosa rápido puede entender. No, rápido se puede entender. Los mismos profetas, habían cosas que ellos no podían captar muy bien. Recuérdense que los discípulos de Jesús, a pesar de estar mucho tiempo con Jesús, ellos muchas veces no entendían lo que Jesús hacía ni decía. Pero todo estaba, porque todo venía de la Escritura. Entonces, ¿cómo una persona puede entender lo que está ocurriendo? ¿Cómo puede saber qué significa que Jesús pase por Betfagé, por Betania, que le envía al Monte de los Olivos a 2 testigos, a 2 discípulos, para traer a un pollino atado? ¿Qué representa esa cosa? Bueno, tenemos que ir a la Escritura o haber estudiado las profecías, los profetas, entonces Dios nos va a abrir el entendimiento. Esto representaba realmente los testigos que iban a anunciar su palabra en toda la tierra. ¿Qué dice acá? Versículo 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, estas personas están viniendo para ser testigos de que Dios va a venir a rescatar toda la tierra, a salvar a toda la tierra. Pero ¿para qué fueron enviados esos 2 hombres, esos 2 discípulos? ¿A quiénes fueron enviados? ¿A dónde fueron enviados? ¿A hacer qué cosa fueron enviados? ¿Qué tiene que ver un pollino con toda la tierra? Ay, ahora sí que me confundo, ¿no? Ahora sí que me confundo, ¿no? Pero así está escrito aquí. Desde aquí partimos, ¿no? Entonces, estos 2 testigos, discípulos, que van a traer a este pollino, simplemente están siendo los que van a liberar a toda la tierra de su esclavitud. Bueno, volvamos versículo 30, 19:30, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ustedes saben por la historia por la costumbre de los judíos, que un pollino, o sea, un burro, un asno, no podía entrar en la ciudad de Jerusalén si no estaba redimido. Hay una ley en la Biblia que dice que uno tiene que redimir al primogénito del asno. O sea que el asno era considerado un animal inmundo.
Entonces vos no podés tener, si querés tener un asno, tenés que sí o sí sacrificar un cordero. Si no, tenés que sacrificarle a ese tu asno. ¿Qué les parece? Así hay una ley que dice en la Biblia. Vamos a mirar otra vez Éxodo capítulo 34 para entender bien esta ley. Éxodo 34 dije, ¿no? Éxodo 34 de 18 vamos a leer. La fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días. Comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque es el mes de Abib, en el mes de Abib saliste de Egipto. Justo estaba hablando acerca de una fiesta tan importante que nosotros sería bueno que empezamos a entender, conocer lo que... Pues versículo 19, todo primer nacido mío es, y de su ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Que todo, versículo 19 dice, todo primer nacido mío es. ¿De quién es mío? Dios. Todo hijo primer nacido, ¿a quién le pertenece? A Dios. El primogénito era muy importante para Dios por alguna razón. Primero, Dios le había encargado al primogénito ser el guarda de la familia, el que se encargue de cuidar a la familia. ¿Se acuerdan que cuando vino el ángel de la muerte y ellos pusieron la sangre del cordero por su dintel para salvar la vida de quién era? ¿De quién? Todo primogénito. Entonces, por lo tanto, si Dios salvó la vida de los primogénitos ese día, por eso Él reclama, me pertenecen. Pero ¿para qué le pertenecen los primogénitos? Para que lleven su nombre. Para que a través del primogénito el nombre de Jehová sea difundido en la familia. Entonces, por eso dice en la Biblia, también hay otra parte donde está escrito que al primogénito se le va a dar doble porción de herencia. ¿Qué les parece eso? A los que son primogénitos. O sea, vos por nacer primogénito ya tenés ¿cómo se dice? Ya tenés una función en tu vida, ¿o no? Ya tenés un propósito en tu vida, ¿no? Ya puedes decir que yo nací por algún propósito en esta vida. ¿Cuál es su compromiso de los primogénitos? ¿Con qué objetivo ustedes nacieron en este mundo? Difundir y cuidar de que la familia crea en Dios. Ustedes tienen que encargarse. No puede ser que el primogénito luego sea el más desastre, el más terrible, el más corrompido. El primogénito tiene que ser el que lleve la familia siempre la palabra de Dios en ellos, el que cuide. Dios así le ha encargado. Por eso los primogénitos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Hasta acá entendimos esta parte, ¿no? Muy importante. Por eso van a recibir doble porción de herencia. ¿Por qué doble porción de herencia? Porque el primogénito también tenía que encargarse que la familia no fracase. El primogénito tenía que administrar los bienes, todas las cosas. ¿Me entienden, no? Ese es el trabajo del primogénito. Bueno, entonces, pero acá sale, todo primer nacido es mío y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero, sale un pero. Hay un problema, alguien tiene problema. Redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. ¿Qué significa? Le vas a matar. O sea, el asno, sin ser redimido, no sirve, no funciona. Tiene que ser redimido para poder ser usado. Entonces nosotros estamos viendo entonces que Jesús está llegando y pidiendo que desaten en tiempo justamente de Pascuas. Ese tiempo que Jesús estaba entrando era el tiempo que se acercaba las Pascuas. Tiempo en que se hacía la fiesta de los panes sin levadura, donde recordaban, ¿qué es lo que recordaban con esa fiesta de los panes sin levadura? Precisamente cuando se pintó la sangre del cordero por su dintel y fueron liberados de la muerte los primogénitos. Y fueron liberados ellos de la esclavitud que estaban teniendo en Egipto. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo haciendo entender? Está llegando el tiempo en que el Cordero de Dios tiene que redimir al primogénito del asno.
Porque el asno no puede vivir si no es redimido. ¿Y qué es lo que Dios nos está mostrando con eso? ¿Quién es ese asno? ¿Quién es ese pollino que estaba atado, sujeto a este mundo? ¿Quién es? ¿Yo? Yo. Jesús. Bueno, volvamos a San Lucas para entender. Hasta acá entendimos ya esta parte. 2 puntos ya entendimos. Betfagé, Betania, Monte de los Olivos. Estamos entendiendo ya el primogénito, el que tiene la herencia, el que tiene todo el poder. ¿Quién es el que tiene el poder para Dios? El primogénito. El que tiene que ser, el que tiene que cuidar que el pueblo, que el pueblo continúe su creencia. Pero ¿qué pasó acá? El versículo, ¿dónde nos queda? Versículo 31, 19-31. Y si alguien nos preguntare, ¿por qué desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. En la Biblia está mencionando acerca de un pueblo que se descarrió por causa de haber dejado el pacto, de haber dejado la palabra. ¿Quién era ese pueblo? Al principio empezamos a hablar, Efraín. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de Efraín. Vamos a cambiar el ámbito y vamos a explicar quién es Efraín para entender este punto. Porque, ¿qué tiene que ver Efraín, por ejemplo, con primogénito? Porque primero lo de Efraín, ¿quién era? ¿Quién era el papá de Efraín? José. ¿Qué el número de hijos era de Efraín? ¿Primero o segundo? Segundo hijo, ¿no? Entonces, medio que no cuadra, ¿no? Entonces vamos a mirar otra vez Génesis capítulo 48 para entender este punto. Hoy no podemos terminar este culto sin entender bien esta cosa. Génesis 48. ¿Quién es Efraín? ¿Qué tiene que ver Efraín con todo esto? Génesis 48. El título dice, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Vamos a leer cuidadosamente para entender. ¿Está bien? Y de una vez vamos a entender quién es Efraín. Versículo 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de José? Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se forzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esa es la promesa que recibió Jacob de parte de Dios, la misma promesa que había recibido Abraham e Isaac. Y ahora, ¿a quién le está diciendo? A su hijo José. Versículo 5. Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, ¿qué dice ahí? Mío son. Así está diciendo Jacob, ¿no? ¿De quiénes son esos 2 hijos? Mío. ¿Como quiénes dice ahí? Como Rubén y Simeón. Ahora, ¿quiénes son Rubén y Simeón? ¿Quiénes son Rubén y Simeón? ¿Qué número ellos ocupan? Primero y segundo. Entonces, el lugar de ellos, ¿quién está ocupando ahora? Según la palabra de Jacob, Manasés y Efraín tenía que ser. Manasés y Efraín, ¿sí o no? Manasés y Efraín. Bueno, sigamos leyendo. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efratos. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércamelos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agraviados por la vejez que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Versículo 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda.
a la derecha de Israel y los acercó a él. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, Jacobo y Manu, vengan acá. A ver, vamos a atender. Dice, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos. Efraín, vos haces Efraín. Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. Este es mi izquierda, ¿no? ¿Está bien? Acá está, Efraín. ¿Quién es él? Y vos sos Manasés. Ahí. ¿Está bien así o no? Este es mi derecha, Manasés el mayor. Este es Efraín el menor. Así tiene que ser. Yo acá voy a bendecirlos. Al mayor y al menor. Quédense ahí ustedes. ¿Quién vos sos? ¿Y vos? Efraín, bueno. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Ay, Efraín, no, acérquense más. Sobre la cabeza de Efraín. ¿Sí o no? Y después, y la puso sobre la cabeza de Efraín. Y era el menor, el que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Vení, ahí. ¿Ven lo que estoy haciendo? Esto hizo, ¿quién hizo esto? La mano derecha, ¿hacia quién tiene que ir? Hacia Manasés. ¿Hacia dónde estoy mandando yo? Hacia Efraín. ¿Y la mano izquierda hacia quién tenía que ir? Hacia Efraín. Entonces, ¿a quién le estoy dando yo ahora la primogenitura? A Efraín. ¿A quién le estoy dando la autoridad, el poder, doble porción de herencia, todos los beneficios que sabe la Biblia? A Efraín. Entonces, yo estoy ya medio muerto, yo estoy haciendo esto. Ustedes ven la forma que tiene el brazo al cruzar así. Dice que tiene una forma de pez. Tiene una forma de pez. Pero esto es otro tema que otro día vamos a hablar. Lo importante es que ahora, ¿a quién le estoy dando la primogenitura? A Efraín. Bueno, ya. ¿Vieron ustedes eso, no? Con actuación y todo. Para que entiendan muy bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver? Todavía ellos eran jóvenes, muchachos, no se sabía nada de lo que iba a ocurrir. Pero algo Dios ya estaba viendo. Ahora, adrede, ¿qué significa? A propósito, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. ¿En dónde tienen que multiplicarse? En gran manera. ¿Qué significa? De estas personas tienen que salir grandes cantidad de habitantes. Está diciendo Jacob. Pero viendo José, ahora ve lo que ve José, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. ¿Qué significa? Papá, si no, no deja ahí, yo ahí puse. José quería cambiar, ¿no? Ese primogénito, José quería que la bendición, la derecha esté en la cabeza de Manasés. Pero Jacob hizo a propósito así. Versículo 18. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido. ¿De quién está hablando? De Manasés. También va a ser grande y va a ser engrandecido. Pero miren lo que dice el otro. Pero su hermano menor, entiendan muy bien, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Cosa. ¿Qué? Yo soy un niño que no sé de qué hizo que Efraín, multitud de naciones. Multitud de naciones. Multitud de naciones, dice. La palabra multitud, ¿qué le hace entender? Cantidad de países saldrá de esta persona de Efraín. ¿Se está entendiendo, no? Multitud de naciones. ¿A dónde me quedé? 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. ¿Quién es el primogénito de Jacob? Efraín. Ahora entienden, ¿no? Entonces él tenía que tener
el poder, la autoridad. ¿Para qué? Para cuidar al pueblo de Israel, para proteger. Bueno, pero ¿qué hizo este Efraín? Vamos a mirar ahora, para confirmar esto, Jeremías 31. Jeremías 31, ya yendo a los profetas. Salimos de las leyes de Moisés y vamos a los profetas. ¿Qué era que le dijo Abraham al rico para ser salvo? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que oír a Moisés y a los profetas. Eso es lo que la gente no quiere hacer, ¿o no? No, va Moisés, no. Pero de esa manera va a entender. Jeremías 31, el versículo 9. Jeremías 31, versículo 9. Dice así. Desde 8 voy a leer. He aquí yo hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá, dice. En gran compañía volverán acá. ¿Dónde es acá? En la tierra de ellos. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice? Y Efraín es mi primogénito. ¿Queda alguna duda? ¿Quién es el primogénito de Dios? Efraín, su primogénito. Bueno, ¿qué pasó con Efraín? Vamos a ver primero Salmos 60. Después ya vamos a ver el pecado de Efraín. Si Efraín es el primogénito, ¿por qué tenía que ser redimido? Primero vamos a ver Salmos 60. Salmos 60. Mientras vamos compartiendo, yo quiero también que vayan entendiendo, no se vayan confundiendo. Por eso estamos tratando de hacer lo más entendible posible. Vayan entendiendo lo que estamos hablando. 60, versículo 7. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Ya, Judá, ¿qué significa legislador? El que establece las reglas, la ley. Muy bien. La ley, los estatutos. Por eso, Judá, ¿qué preservó? Las leyes, los mandamientos, el libro. Pero Efraín, ¿qué es? Mi cabeza es. ¿Qué significa? La fuerza, mi protector, el que tiene el poder. A ver si ya algunos más o menos se imaginan. Actualmente, ¿dónde está Efraín? ¿Dónde está? A ver, díganme uno, ¿dónde estaría Efraín ahora? Por ejemplo, algunas naciones, díganme. Europa, Rusia, Estados Unidos. Entonces, ¿qué es el objetivo de Efraín? ¿Qué tiene que hacer Efraín? Tiene que preservar, cuidar que el nombre de Dios siga permaneciendo. ¿Sí o no? Por eso tiene que tener fuerza. Es ahí, Efraín tiene que tener poder. ¿Y Judá? ¿Qué tiene que hacer Judá? Mantener la ley. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Efraín, cuando se esparció en el mundo, ¿qué hizo? ¿Creció o no creció? ¿Se hizo multitud de naciones o no? ¿Tiene gran poder o no? Imagínense que todos esos descendientes de Efraín o descendientes de Israel que un día descubran, yo soy descendiente de Dios, soy descendiente de Israel, soy primogénito, mi responsabilidad es cuidar que el nombre de Dios continúe. Entonces, ¿el pueblo de Dios tendría mucho poder o no? Tremendo poder tenía. Muchas personas piensan que Judá es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios está esparcido, está escondido entre naciones, está ahora adorando ídolos. Está adorando ahora, está viviendo corrompidamente. ¿Por qué? Porque no sabe, porque ha vivido engañado. Pero llegó el día en que su Redentor va a venir y le va a abrir el entendimiento. Le va a despertar y le va a traer otra vez. Como dijimos en Jeremías, volverán multitudes, dice, con poder. ¿Entienden o no? Bueno, ahora sí, vamos al pecado de Efraín. Vamos a ver por qué Dios realmente juzgó a Efraín. Primeramente, Ezequiel 23. Ezequiel 23. Vamos a ver cómo la Biblia le compara a Efraín. Ezequiel 23. Ezequiel 23, 19. 23, 19 dice así. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria
es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Acá en Ezequiel 33 está hablando de dos hermanas. Si ustedes leen todo el capítulo. Esas dos hermanas, ¿a quién está representando? A Judá y a Israel. A Judá y a Efraín. Y cuando está comparando el pecado que ha hecho Efraín, compara, se enamoró de sus rufianes. ¿Quiénes eran los rufianes? Los sirios que después la llevaron cautiva. Porque hay una parte en la Biblia, en el libro de Isaías, donde Efraín hace alianza con Siria para atacar a Judá. Saben ustedes, hacen alianza. Se unen para atacar a Judá, para ir en contra de Judá. Después, ¿qué ocurre? Que esos rufianes la llevaron cautiva, ¿no? Lo mismo que sucedió con Gomer, ¿no? La esposa de Oseas. Bueno, entonces está diciendo, se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos. Está comparando ese pecado de Efraín, de la tribu de Israel, ¿con quién? Con un asno. Los asnos son así, terribles. Vamos a ver otro versículo. Y acá está Isaías 7:8. Isaías 7:8. Isaías 7, versículo 8. Versículo 5, vamos a leer. 5. Dice, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ellos por rey al hijo de Tabael. ¿Qué dice aquí? Que Efraín y ¿quién? Siria se aliaron para atacarle a Judá, cuando todavía las 10 tribus de Israel todavía estaban reinando, todavía ellos estaban como país. Pero miren lo que Dios dice que le va a ocurrir a Efraín. Versículo 7. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Está hablando de Efraín. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Repsin. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo. ¿Así dice o no? ¿Qué significa? En este tiempo, da un plazo de 65 años, Efraín va a desaparecer. No vamos a ser pueblo. ¿Dónde va a estar Efraín? Mezclado. Nadie va a identificar. Por eso muchas personas, no, yo no soy Efraín, yo soy paraguayo mandío, yo soy boliviano, soy argentino, soy ruso, soy estadounidense. Yo no tengo nada que ver con Efraín. No, Dios está diciendo que va a desaparecer, va a irse en todas partes. Vamos a otro versículo, Oseas 4. Y acá vamos a ver ya, el libro de Oseas es donde más veces menciona el nombre de Efraín. Yo creo que con esto ya se va a quedar bien claro ya. Bien claro. ¿Quién es Efraín? Oseas capítulo 4. Ustedes pueden leer un día así de tiempo completo todo el libro de Oseas para captar mejor. Pero ahora vamos a ir rápidamente. Oseas 4:17. Miren cómo es la característica de Efraín y después comparen con las naciones y las religiones que actualmente están viviendo en el mundo actual. Efraín es dado al ídolo, a ídolos. Déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que es vergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Cuál es la característica de Efraín? ¿A qué es dado? A los ídolos. Puedo decir con certeza que la mayoría de las personas que ahora algunos son creyentes o no, anteriormente, ¿qué tipo de creencias profesaban? Creencias que adoraban ídolos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde estaría Efraín ahora escondido? ¿Entre quiénes? Todos los que están adorando ídolos. Los que están dándose a la vida de placeres. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, ahí está Efraín. Está escondido ahí, adorando ídolos. Otro versículo. Capítulo 5 de Oseas, versículo 3. Ahí mismo nomás. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. ¿Dónde está Efraín? ¿Qué está haciendo?
está adulterando, está pecando. La palabra fornicando y adulterando muchas veces tiene que ver también con adorando ídolos o adorando falsas denominaciones, falsas religiones. ¿A quién comparaba a Dios con esta carnalidad exagerada? ¿A qué animal le comparaba? Asno, un asno. ¿Qué está haciendo Efraín ahora? Viviendo como asno, contaminándose, adorando ídolos, fornicando, sin cesar, dice ahí. ¿Qué significa sin parar? ¿Y qué más? Aparte de eso, no piensan, dice, en convertirse en su Dios, porque el espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia, versículo 5, de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Ahora ya entra Judá también. Van a tropezar todos. ¿Por qué causa? No pueden enfocarse en la palabra, en la escritura. Estamos viendo lo que las denominaciones, las religiones están haciendo actualmente. Ni siquiera quieren volver a la verdad. Ni siquiera piensan en volver a la verdad. Simplemente quieren vivir así nomás. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién nos estamos acercando? Característica de quiénes son estas personas. De la actualidad de la gente del mundo. Hay más. Vamos a ver más. El versículo 11. Mismo 5:11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Otra característica de Efraín, ¿cuál es? Anda en cosas vanas, cosas que no tienen sentido. Cada día nos estamos identificando más con Efraín, ¿o no? ¿A quién se parece Efraín? A la gente del mundo, a las naciones. ¿Es así o no es así? Otro versículo. 7:8. O sea, 7:8. Y mire, esto ya confirma lo que estamos diciendo. Esto ya es más claro. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Dónde está Efraín, Ramón, hijo? ¿Dónde está? Exactamente. Muy bien. Se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Rusia? El más grande se le ocurrió. Rusia. Un pueblo Rusia, sí. Estados Unidos, muy bien, ¿eh? De entrar a los Estados Unidos. Mi hermano Balbino, ¿de ahí algún pueblo? Villarrica. Villarrica, ¿y qué hay en la lista? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está Efraín? Villarrica, Rusia, Estados Unidos, Villa el Maestro, San Pedro. ¿Dónde está Efraín? ¿Quieren encontrarle a Efraín? ¿Dónde está? Está mezclado entre los pueblos. Está diciendo todas las características. ¿Quién es Efraín? Su primogénito. Pero ¿cómo ha vivido Efraín? Corrompidamente como asno. Entonces no puede ser usado por Dios porque Dios es santo. Y la persona que va a ser usada por Dios tiene que ser santa, pura y perfecta. Entonces Efraín, ¿cómo está ahora? ¿Puede ser usado por Dios en ese estado en que está? Imposible. Sí o sí, entonces tiene que ser redimido. Tiene que redimirle. Ahora entendemos por qué esa ley tan rara de al asno redimirá. Dios ya estaba viendo que Efraín iba a ser como ese asno. Con cordero tiene que redimir a ese asno. Entonces, los libros de Moisés ya estaban mostrando que un día iba a venir el cordero de Dios para redimir a Efraín. ¿Quién es Efraín? Todas las naciones, todos los pueblos que se han perdido, que han vivido en idolatría, en corrupción. ¿Por qué dicen entonces que la ley de Moisés, los escritos de Moisés ya pasaron? Ahí no está Dios. Ahí está mostrando más claramente que en cualquier otro libro. Dios ya nos está mostrando al Salvador, la redención, la gracia. Antes que existiera Efraín, ya Dios mostró ya por ese asno. Sí. ¿Qué dice ahí? Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él y su casa y su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento llamarán a Egipto, acudirán a Siria. ¿Cómo fue Efraín? Paloma incauta. Fue llevada, fue raptada, fue secuestrada y llevada a las naciones. Paloma atrapada.
Cuando Jesús llegó, ¿él a quién vino a buscar otra vez? A Efraín. Por eso, cuando él fue bautizado, descendía el Espíritu como una paloma. Dice. ¿Qué significa? Dios está buscando traer esta paloma incautada. Jesús vino por Efraín. Amén. Hay más. Oseas 8:12. Dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria, y miren lo que dice acá, como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Ahora, ¿a quién le está comparando Dios? A Efraín. O sea, ¿con quién le está comparando Dios a Efraín? Asno. ¿Qué hace el asno? Es lujurioso, dice. Y Efraín alquilaba amantes, dice. Alquiló amantes. ¿Qué le parece? Alquilaba amantes. Pagaba para prostituirse. Normalmente al revés. Uno se le paga para prostituirse. Pero Efraín, ¿qué hacía? Pagaba. Se ofrecía. ¡Qué bárbaro! O sea, el pecado de Efraín es inimaginable, imperdonable. Según la ley están muertos, no tienen opciones. Este era Efraín. ¿Y qué dice? Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Quedará inservible. ¿Por qué quedó inservible? Porque toda su naturaleza se ha corrompido. ¿Será que hay alguien que pueda salvarle a Efraín? Nada más y nada menos, ¿cuál era el trabajo de Efraín? Ser el encargado, ser el responsable de que la palabra de Dios permanezca, de que el pueblo de Dios no desaparezca. Pero ¿qué ha hecho Efraín? ¿A quién se le recuerda esta historia? Que hace poco hemos compartido. Una persona que llevó los bienes de su padre y vivió perdidamente, corrompidamente, desperdiciando con ramera. ¿Quién? El hijo pródigo. ¿Él era hermano mayor o hermano menor? Menor. Y se fue y se perdió, se corrompió. Pero cuando regresó, ¿qué hizo el padre? Le dio el mejor vestido. Le dio prácticamente la autoridad, el anillo. Fue hecho el primogénito. ¿Por qué? El corazón del hermano mayor, aunque estaba ahí, nunca había sido igual que el padre. ¿Se ve en la historia cómo Jesús está mostrando siempre dos pueblos? Judá, Israel. Judá, Israel. Entonces, ¿de dónde va a sacar Dios para restablecer a su pueblo? ¿De Judá o de Efraín? De Efraín, de entre las naciones. ¿Y eso qué le va a provocar a Judá? Por eso, ¿qué dijo Pablo? Yo les vine con la palabra, traje la palabra, pero la rechazaron. Nos vamos a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Efraín. Los gentiles cuando escuchaban, ¿cómo recibían la palabra? Con gozo, con alegría. Y empezaban a predicar y empezaban a difundir. Y el evangelio se iba extendiendo en manos de gentiles. Y eso le provocaba ira a muchos judíos. Hasta hoy. Celos. ¿Sí? Se cerraron su corazón. Pero eso también está fijado. Tarde o temprano Dios va a abrir el corazón de ellos. Ellos se van a dar cuenta. Cuando José fue llevado a Egipto, ¿se acuerdan? Él era menospreciado por sus hermanos. En Egipto él cambió su naturaleza. De israelita, de hebreo, se convirtió en un egipcio. Pero él, ¿quién era? Él era hermano de ellos. Él estaba ahí haciendo el papel de primogénito. Él estaba como primogénito. ¿Qué era el primogénito? Su función tenía que salvar al pueblo. El pueblo, ¿cómo estaba? El pueblo de Israel, ¿cómo estaba cuando vinieron a Egipto? A punto de morir de hambre. Si José no hubiera estado en Egipto, ¿qué hubiera pasado con ese pueblo? ¿Hubiera fracasado no? Entonces, el que José haya ido a Egipto era plan de Dios, ¿no? Por eso al principio José no entendió. ¿Por qué me hicieron así, mi hermano? Me rechazaron. ¿Por qué? Pero después él se dio cuenta. Esto era plan de Dios para salvarnos, para que el pueblo permanezca, para que el pueblo dure. Porque si yo no hubiera venido a Egipto, no hubiera tenido el sueño, entonces no hubiera descubierto las cosas, no hubiera tenido el poder que tengo ahora para salvar a mi pueblo. Entonces lo mismo ocurre con Jesús. José es un tipo de Jesús, ¿no? Una sombra de Jesús. Jesús también fue rechazado por los judíos, se fue entre las naciones, está entre las naciones disfrazado, de todo disfrazado, pero un día se va a manifestar. Yo soy Jesús. Por eso, toda esta
cosa que ocurrió, del que se haya extendido el cristianismo, aunque mal interpretado, es propósito de Dios, ¿no? Para que todas las personas sepan sobre lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Qué tiene que ver nuestra vida con una historia judía? ¿Qué tiene que ver que estemos aprendiendo sobre los judíos? Tiene que ver mucho, porque nosotros estamos parte de este pueblo. ¿Me entienden? ¿No? Es nuestra herencia, nuestro legado. Somos de ese pueblo. Por eso Dios nos está buscando. Por eso llegó hasta nosotros este libro. Mal traducido y todo, pero llegó a nosotros. Amén. Sí, de cualquier forma, pero llegó para darnos un día la vista, para mostrarnos realmente su gracia. Vamos a ver Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. ¿Qué dice en Zacarías capítulo 9? Versículo, ¿encontraron? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué les recuerda este capítulo, este versículo? Viene tu rey montado en un pollino. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Para qué Jesucristo estaba entrando a Jerusalén? ¿Qué iba a ocurrir con él en ese momento? Iba a ser ofrecido como cordero. ¿Por qué tenía que entrar con el pollino? Porque iba a redimir. Yo voy a redimir a este pollino. Otra vez, ¿quién es ese pollino? Ese burro. Efraín. ¿Quién es Efraín, Jacob? Todas las naciones. No es Israel, no. Todas las naciones. O sea, Efraín está disperso entre todas las naciones. Jesucristo en busca de quién vino. Vamos a hacer la pregunta exacta. ¿Jesucristo vino en busca de todas las naciones o en busca de Efraín? En busca de Efraín vino. No vino en busca de todas las naciones. ¿Y dónde está Efraín? Entre todas las naciones. Por eso sí o sí él tiene que ir a todas las naciones para rescatar a Efraín. ¿Cómo sabemos que él vino por Efraín y encontró a Efraín? Cuando esa persona, mi oveja, oye mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Cuando no es oveja de Dios, entonces no le oye, no le sigue. Por eso su oveja le oirá su voz. ¿Me entienden? Si Efraín está acá, y eso es seguro que está, va a oír su voz. Y por él vino a morir por él, vino a redimirle como sale en Éxodo 34. Porque es el primogénito, vino a redimir al primogénito que es suyo, por el cual él pagó un precio, yo lo compré, es mío, me pertenece, pero solamente que se descarrió. Tengo que redimirlo, tengo que hacerlo otra vez útil. ¿Para qué? Vamos a San Lucas, volvamos a San Lucas. ¿Para qué? Muy importante esto. ¿Para qué tenés que redimir con un cordero un burro inservible? Un burro lujurioso, un burro que no sirve para nada. A tu corderito que puedes sacarle lana, puedes usarle para muchas cosas. ¿Para qué tenés que redimir un inútil burro? Es una pregunta que pueden hacer algunas personas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querés ese burro? Terco. Versículo 32, 19:32 de San Lucas. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? ¿Qué es lo que va a hacer el mundo cuando Dios envíe sus testigos para desatarnos de la esclavitud? ¿Por qué? Porque déjale ahí nomás. No le interrumpa. No, él está acostumbrado a vivir así. Nosotros ya estamos acostumbrados a vivir de esa manera. No nos traiga acá nuevas leyes. No queremos saber de leyes, ni mandatos, ni nada. No queremos escuchar más nada. Déjenos en paz. Déjenos tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué le desata? ¿Por qué le está sacando de este mundo? Eso va a decir el mundo. Y miren la respuesta que le dan. Versículo 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así. Porque el Señor
lo necesitaban. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Por qué hay que redimirle al asno con un cordero? Porque lo necesito. No vas a jamás sacrificar un cordero por un asno si es que no vas a usar ese asno, si no va a ser útil. ¿Me entienden? Necesito de Él. Dios nos está haciendo entender. Él no nos redimió a nosotros de balde. Para Él no es que, no, voy a redimirle porque para ver si está ahí en la basura, ahí. Él no nos redimió para ser cristianos así que anden por ahí, porque necesitaba usar nuestra vida. Por eso nos redimió. Díganle, yo lo necesito. Entonces, si Dios me necesita, quiere decir que para Él soy importante o no. Para Él valgo mucho o no. Entonces, la redención que Él ha hecho fue una redención así nomás, guaujape, una redención realmente que valía mucho. Imagínense, por ese pollino Él va a sacrificar su vida. Va a derramar su sangre. Entonces, ¿cómo una persona puede considerar que eso no vale mucho? Cada pollino que ustedes veían usarse en Israel significaba que fue sacrificado un cordero. ¿Por qué sacrificaban el cordero? Porque necesitaban usarlo. Para Dios nuestra vida vale mucho. Es muy importante. De todas las naciones Él nos está recogiendo. Nos está buscando. Nos está llamando para serles útil, para servirle. Pero muchas personas creo que no entendieron ese punto. Aunque Dios ha hecho ese sacrificio, ellos creo que no se consideran pollino de Dios. No se consideran Efraín. Yo no tengo nada que ver con Israel. A mí no me metan con los israelitas. Yo no tengo nada que ver con sus leyes. Entonces está rechazando la gracia que Dios le ha dado. ¿Qué dice aquí después? Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y en su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Quién venía acompañando a Jesús cuando estaba entrando triunfalmente en Jerusalén? ¿Quién? El pollino inmundo, el pollino descarriado. Imagínense cómo estaba ahora este pollino, llevando a su Salvador. Por eso todas las personas estaban alabando a Jesús. Pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién estaba ahí? El pollino. Gloria a Dios, gloria, con palmas así recibiendo. Pero él no merece, al pollino hay que sacrificarlo, hay que matarlo. Este pollino todavía no había sido usado, significa no sirve todavía, no fue todavía redimido, quiere decir eso. Nunca había sido usado, ¿por qué? Porque todavía no fue redimido. ¿Me entiendo? ¿Y cómo puede entrar ya ahí? No puede ser, este es un pollino inmundo. Pero ¿quién está cabalgándolo? Nada más y nada menos que el Cordero de Dios. ¿Quién puede tocarle a este pollino? ¿Quién puede hacerle daño? Nadie. Por eso él estaba entrando triunfalmente con Dios. Para los judíos en aquel tiempo era algo inentendible. Ellos no entendían qué es lo que pasaba. ¿Por qué causa? Porque ellos no leían la Biblia, no estudiaban la Escritura. Para la persona que entendía la palabra, estaría viendo ya la profecía cumplida. Dios, por medio de sus profetas, por medio de Salmo, por medio de Daniel, anunció este día, nos mostró este día. ¿Y por qué nosotros no podíamos ver? Estábamos ciegos. Salmo 118. Salmo 118, versículo 24. 21 voy a leer. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de
Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas de los cuernos de altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto ya estaba escrito, ¿no? Este es el día señalado, dice, ¿no? Versículo 24, este es el día que hizo Jehová. ¿Cuál es ese día? El día en que Jesús entró en Jerusalén para reinar, para redimirle. Pero, ¿qué pasó? Volvamos a San Lucas. ¿Qué sucedió? Esto había sido profetizado también por Daniel. Si ustedes ven el cálculo de Daniel que él hizo, el día que tendría que venir el Redentor, estaba fijado exactamente en esa fecha. Por eso si el Mesías todavía no vino, ya no va a venir más. Porque Daniel profetizó, según sus cálculos, después de la llegada, la salida de Judá, de Babilonia, el tiempo exacto establecido era esta época en que Jesús estaba llegando. Así que ya no hay más otra fecha. Si no, las profecías no sirven. Está bien establecido. Ese es un tema que vamos a tocar otro día también. ¿Qué pasa acá? Versículo 38. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Nosotros estamos entendiendo lo que está ocurriendo o no? ¿Estamos dando cuenta quién es el Mesías? ¿A quién vino a rescatar o no? ¿Podemos callar o no? ¿Y por qué muchos callan? ¿Por qué muchos no exclaman? Entonces le estamos dando lugar ¿a quién? A las piedras. Si las piedras van a alabar a Dios y nosotros vamos a rechazarle. Esto Jesús está diciendo. Entonces es increíble que muchas personas esto no entiendan. Si estos callan, las piedras, pero este día sí o sí tiene que ser clamado y glorificado. Las piedras van a hablar, las piedras hablan. Esto quiere decir, las personas, aunque rechacen lo que está haciendo Dios, igual la naturaleza, el mundo mismo va a clamar. 41, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Así está diciendo. Llegó ya ahí. Les dije que el Monte de los Olivos es como un lugar donde se puede ver toda la ciudad. Cuando vos descendés, te va directamente a la ciudad de Jerusalén, al centro. Desde ahí vos ves todo. Ya él descendió, todos le alababan, llegó a Jerusalén y miró. ¿Y qué sintió? Lloró, dice, ¿no? Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te entrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué causa? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es una profecía que Dios dio contra Jerusalén. Y la pregunta que hacemos, ¿ocurrió estas cosas que Jesús dijo? Si vemos los datos históricos, el pueblo de Israel, cuando estaba Jesús en frente del pueblo de Judá, ¿no? Frente de Poncio Pilato le dijo, ¿qué voy a hacer con su rey? Él es su rey. ¿Qué dijeron ellos? No tenemos otro rey más que a César. ¿Y qué voy a hacer con él? Crucifíquenlo. Le rechazaron a su rey y quisieron que César reinara sobre ellos. ¿Y qué hizo César con ellos después de un tiempo? Los destruyó, los esclavizó, hizo que se esparcieran por todas las naciones. Hermano, muchas personas, ¿en quién confía más? ¿En Jesús como su rey o en César? Actualmente la gente sigue sometiéndose a las reglas que Roma y César imponen. Actualmente siguen viviendo conforme a la costumbre y ordenanza que César le da. ¿Y en Jesús qué voy a hacer? Crucifíquenlo. No queremos que reine este sobre nosotros. Que salía en la parábola de las 10 minas. No queremos que reine este. Él fue enviado a un país lejano, dice, para reinar, para recibir el reino. Pero los del país lejano enviaron embajadores, diciendo ¿qué cosa?
No queremos que reine sobre nosotros. Bueno, está bien. Pero cuando Él regrese, ¿podrán impedir? No, igual va a tener que reinar. Entonces los que se han opuesto, le han rechazado, decapitadlo, dice. La idolatría. Los hombres que han preferido rechazar a Dios por el mundo serán enjuiciados. Así la Biblia muestra. Por eso Jesús está lamentando estas cosas por su pueblo Jerusalén. Actualmente también muchas personas están teniendo el mismo corazón. Cuando Jesús viene para rescatarle, ¿qué hacen? Prefieren a César. Prefieren que la palabra, en vez que la palabra guíe su vida, prefieren que el mundo guíe su vida. Eso es normal cuando la persona no conoce su palabra. Entonces, un versículo más quiero compartir. Isaías 43. Isaías 43, y con esto, Isaías 43, versículo 4. ¿Cómo Dios considera a su pueblo? Porque a mis ojos, Isaías 43, versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ese es el corazón que Dios tenía hacia su pueblo, hacia sus naciones. ¿Qué dice ahí? Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Por eso Él tenía que, imagínense, a pesar de ver el rechazo, el menosprecio, pero Él igual se ofreció por su pueblo, para ir a rescatarlos. Hay muchas cosas que realmente la Biblia nos quiere explicar, pero no se puede decir todo en un culto, ¿no? Pero la persona que tiene realmente el corazón apegado hacia su Dios, que se da cuenta, yo soy uno de los que por los cuales Dios vino en este mundo a sacrificarse, entonces va a buscar más y más y más. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.